Y vamos ya con nuestro próximo invitado, Javier Ortega. Qué placer tenerte con nosotros. Desde el 20 de enero en Barcelona, por cierto, no habías vuelto a estar en los micrófonos de Radio Las Palmas, pero es un honor tenerte con nosotros otra vez. Pues una alegría, muchísimas gracias por vuestra llamada. Como siempre, un placer escucharte y bueno, no sé si preguntarte por la dimisión de Maxim Huerta, por el nuevo gobierno, por la moción de censura, no sé por dónde empezar realmente, porque han pasado tantas cosas en pocos días que directamente te pregunto por tu análisis de actualidad, de cómo ves este país, cómo ves el Congreso de los Diputados con la nueva configuración y Vox, ¿qué propuesta tiene para cambiar este modelo político, como decís vosotros en vuestro postulado, que parece que no acabamos de arrancar? Bueno, pues es verdad que el panorama que tenemos en estos momentos en esta gran nación que es España es un panorama que nos ha dejado un gobierno cobarde, incapaz de haberse enfrentado a los problemas serios, a los grandes desafíos que tiene España, desafíos de ruptura, desafíos de crisis institucional, de crisis moral, de crisis de valores. Frente a eso, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que nos ha dejado de herencia este gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular? Pues nos ha dejado un gobierno de Frankenstein formado por lo peor de lo peor, es decir, por los amigos de los terroristas, Bildu, por los secesionistas, golpistas del PDeCAT y del PNV, y por un partido socialista absolutamente desnortado, que no tiene el menor sentido de Estado y que con tal de llegar al poder está dispuesto a todo. ¿Y qué propone Vox? Pues propone recuperar ante todo la esperanza, devolverle a muchos españoles la ilusión por luchar por España, que merece la pena, que podemos volver a ser una gran nación, que no tenemos por qué resignarnos ni aceptar como una herencia maldita, ¿no?, esta situación que tenemos, es decir, esa España acobardada y acomplejada o esa España traidora y absolutamente totalitaria y sectaria, ¿no?, de la extrema izquierda. Por tanto, ¿qué proponemos? Recuperar la ilusión con un proyecto nacional. Y esto está dando resultado allá por donde vamos en España. Ayer fue en Baleares, donde en un auditorio abarrotado de gente, pues pudimos presentar Vox en coalición con Actúa Baleares, pues para devolver la esperanza precisamente en las islas. El otro día fue en Barcelona en un acto multitudinario, más de 2.500 personas, y en fin, y así vamos recorriendo toda España y vamos viendo que hay muchos españoles que están viendo en Vox una oportunidad para salir de este círculo vicioso, ¿no?, que parece que tenemos que elegir siempre entre los cobardes, entre los corruptos o entre quienes quieren enfrentarnos, quienes quieren destruirnos. Y hay otra manera de hacer política. Bueno, de hecho, no solamente como político, sino como abogado que eres, sé que te interesa mucho las causas contra la corrupción. Si hablamos de corrupción, tenemos para muchos programas, pero como partido político, ¿estáis personados en concreto en alguna causa en este momento contra la corrupción en España? Sí, estamos en varias causas. Tal vez la más significativa de todas las que hemos iniciado contra la corrupción se encuentra en el Ayuntamiento de Granada, donde el alcalde del Partido Popular salió esposado junto con la concejal de urbanismo, 4 concejales más y una serie de técnicos por un gravísimo caso de corrupción, en concreto delitos contra la ordenación del territorio, es decir, corrupción urbanística. Y ese procedimiento que está ya visto para celebrar juicio ha sido pues una de las querellas iniciadas por Vox, investigación llevada por Vox como acusación popular. Es verdad que en estos momentos la acusación más importante que tenemos es aquella que se lleva ante el Tribunal Supremo Sala de lo Penal, ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional, pues contra el mayor proceso que hay ahora mismo en España, que es el proceso contra el golpe de Estado, capitaneado por Puigdemont y demás fugados y en estos momentos parte de ellos en prisión. Ese es el procedimiento que en estos momentos un equipo de 30 abogados voluntarios, todos ellos, siempre lo digo, amantes del Estado de Derecho y de España, que están haciendo esto pues de manera totalmente altruista. Estamos combatiendo pues un procedimiento que es realmente complejo cuando otros han mirado hacia otro lado, incluso han favorecido ese golpe de Estado, ¿no? Incluso habéis sido críticos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución como algo que no es suficiente y que ahora con el gobierno socialista vuelve a aflojarse y bueno, parece que Pedro Sánchez, pues no sé si la palabra correcta es dar concesiones políticamente hablando, pero parece que los socialistas aflojan un poco, ¿no?, con la tirantez del proceso secesionista en Cataluña, que como bien dices, vosotros estáis en la postura justamente opuesta y además lo tenéis judicializado.
Claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que hace 2 años nosotros ya instábamos a través del derecho de petición al Gobierno de la Nación, al Gobierno de Mariano Rajoy, instábamos a través al Senado y no se nos hacía caso, se nos tomaba por locos cuando nosotros hablábamos de 155, que no es otra cosa que una garantía constitucional, que tienen prácticamente todas las constituciones del mundo. Es un mecanismo de intervención de aquellas administraciones que en un momento determinado sus actuaciones estén llevando en claro riesgo contra el interés nacional, ¿no? Este 155, que ya digo, veníamos instando y que nos trataban por locos, finalmente lo aplicaron, pero de manera mal y tarde, y lo hizo el Partido Popular junto con Ciudadanos y con el Partido Socialista, pero una aplicación absolutamente interesada y débil. No quisieron ir a lo importante, había que controlar inmediatamente la fuerza, es decir, el control de los Mossos de Escuadra, había que controlar los medios de comunicación públicos que están dirigiendo la propaganda de ese golpe de Estado a través de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, principalmente TV3, y había que controlar también la educación, porque se estaba utilizando a los niños en un adoctrinamiento político inaceptable. No se quiso hacer así y además con la trampa absolutamente partidista e interesada de aplicar un 155 con fecha de caducidad inmediata, es decir, con 55 días, lo cual para cualquiera se puede dar cuenta que es imposible tomar el control de una situación, de una generalidad, con solo 55 días, y ya digo, y sin tomar las medidas de control más importantes. ¿Qué nos llevó a eso? Pues nos llevó a unas elecciones autonómicas que no han servido para nada, más que para probablemente satisfacer el ego y las vanidades de algunos candidatos, pero que la realidad es que los secesionistas, los golpistas, los que odian a España, han salido reforzados. ¿Y qué tenemos a continuación? Pues un presidente, Mariano Rajoy, que salió corriendo y que 2 días antes salió corriendo porque tenía que haber forzado unas elecciones para que el pueblo español pudiésemos decidir quién queríamos que estuviera en la Moncloa, pero esperó a que le aplicase la moción de censura y 2 días antes autorizó la publicación en el diario oficial de la Generalidad de los nombres de los consejeros del fugado Puigdemont. Digo del fugado Puigdemont porque aunque en teoría el presidente es Quim Torra, tenemos que tener claro que no es más que un testaferro, es decir, un lacayo, ¿no?, del fugado Puigdemont. Bueno, pues inmediatamente que aprobó la publicación de esos nombres, caía evidentemente los efectos del 155. Ahora, en cuanto al gobierno actual de Pedro Sánchez, está claro que les va a favorecer todo lo que pueda. De momento ha levantado los poquísimos controles que había, que eran casi inexistentes, en fin, pero bueno, al menos había algún control sobre las cuentas de la Generalidad. Les va a devolver la posibilidad de que a través de Diplocat vuelvan a tener pseudoembajadas en el exterior que solo sirven para promocionar y programar ese odio hacia España y tener una cobertura de todos los que se encuentran fugados en la justicia. Va a seguirles facilitando la posibilidad de que sigan avanzando, y lo ha dicho bien claro Quim Torra, que no renuncia a ninguno de sus objetivos secesionistas. En fin, desgraciadamente, desde Moncloa tampoco podemos esperar absolutamente nada, es decir, les van a poner puentes de plata todavía con más facilidad a los golpistas. En este caso, Vox era partidaria de convocatoria de nuevas elecciones, como estás comentando, incluso en Colón, en una plaza madrileña, reunisteis más de 6.000 personas, precisamente con este lema, ¿no?, que España es lo primero, no al gobierno de los enemigos de España, elecciones ya. La verdad que parece incomprensible que Mariano Rajoy no fuera a elecciones anticipadas y permitiera esta moción de censura, y precisamente el escenario, bueno, ha cambiado de un momento para otro. Incluso Pedro Sánchez ya no va a convocar elecciones, quiere agotar la legislatura. ¿Crees que hubiera cambiado mucho el panorama político si hubiera habido elecciones? Yo creo que totalmente. Es decir, si Mariano Rajoy hubiera tenido, aunque fuera en el último momento, un mínimo vestigio de sentido del Estado. Parece que se nos ha cortado la conexión. Creo que se nos ha cortado la conexión, compañera. A ver, yo ahora, oigo en este momento. Sí, se nos cortó por un momento, recuperamos otra vez la voz, ¿sí? Sí, estaba diciendo que no me cabe duda que Mariano Rajoy podría haber tenido en el último momento un atisbo de responsabilidad, de estado de visión de Estado, o un mínimo de amor a España, y hubiera dicho, bueno, yo presento la dimisión, convoco a elecciones, y creo que el panorama habría cambiado sustancialmente, porque la inmensa mayoría de los españoles no habríamos permitido de ninguna manera
que este gobierno de Frankenstein, de los enemigos de España, estuviera en la Moncloa. Yo creo que no habría duda en que habríamos tenido unas elecciones que habrían esclarecido en gran manera el panorama. Es verdad que el Partido Popular habría sacado probablemente el peor resultado de su historia, pero probablemente otras fuerzas políticas habríamos tenido capacidad de entrar en el Congreso de los Diputados a hacer frente real, un frente real contra los amigos de los etarras, los golpistas, los totalitarios de Podemos, etcétera, etcétera. Pero no quiso porque probablemente pensando en intereses partidistas creyó que era mejor ganar tiempo, y de aquí a que Pedro Sánchez pueda convocar unas elecciones, pues tendrá la esperanza de que pueda remontar algo el Partido Popular. Yo espero que tenga un verdadero castigo en las urnas, porque lo que ha hecho ha sido jugar con la seguridad y la tranquilidad de los españoles, pues a costa, ya digo, no puedo tener otra idea que no sea a costa de un interés personal o un interés de partido. Probablemente acuciado también, es verdad, por casos de corrupción, pero aquí lo más importante no era el defender al Partido Popular de sus casos de corrupción, sino defender a España de quienes quieren destruirla, ¿no? Bueno, en este caso, si hablamos de corrupción, también habéis seguido muy intensamente la corrupción en Valencia, en Baleares, y tenemos declaraciones de Costa demoledoras también contra el expresidente valenciano. La verdad que en el PP se sigue tirando de la manta, nunca mejor dicho, pero te voy a preguntar por tu opinión por la sentencia que lleva a la cárcel a Iñaki Urdangarin. ¿Cómo la valoráis? Bueno, valoramos en primer lugar que tiene que haber, siempre hemos defendido que debe haber una justicia independiente, y que esa justicia independiente debe actuar sin impunidades, sin aforamientos y sin dobles varas de medir. Por tanto, ¿qué opinamos? Pues opinamos que evidentemente se ha hecho justicia en la medida en que evidentemente se ha perseguido un grave caso de corrupción, una corrupción además que ha causado un daño muy grande a la jefatura del Estado, que se ha utilizado o ha sido trampolín a través de esa jefatura del Estado. Es verdad que si entramos, cuando hablamos de corrupción, pues hay que hacer una comparativa, hacer una cierta proporcionalidad. Y claro, hay algunos que vemos estos casos y decimos, bueno, bien, ha habido un juicio, ha habido una sentencia, se ha condenado por unos casos de corrupción, pero claro, inmediatamente nos viene a la cabeza preguntas como: ¿y qué pasa con los Pujol? Es decir, personas que tienen acreditado Jordi Pujol 1.800 millones no justificados, ¿por qué no está en prisión hace 10 años? Y toda su familia, que ha sido parte de una trama de corrupción institucionalizada durante 40 años. O nos vienen a la cabeza los casos de los ERE, donde parece que todavía no hemos visto entrar en prisión a los presidentes del Partido Socialista y a todos los que desde la Junta de Andalucía han organizado una trama brutal de más de 2.000 y pico millones de euros. Es decir, el problema de la corrupción en España es doble. Por un lado, que está generalizada, desgraciadamente. Podemos hablar del PP, pero podemos hablar del PSOE, del PNV, de Convergencia de Unión, hoy PDK, podemos hablar de Izquierda Unida, de Podemos, etcétera, etcétera. Primero, está generalizada, y además podemos hablar, desgraciadamente, en todas las regiones de España y en todas las instituciones. Y segundo, que realmente no se ha combatido la corrupción, porque hace muchos años que muchos tendrían que estar en prisión y no salir hasta que no devolvieran el último céntimo de lo que han robado. Y la sensación que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos es que aquí hay dos varas de medir, que como se te ocurra dejar de pagar una pequeña multa o una sanción de tráfico o un retraso en un impago de Hacienda, inmediatamente te embargan la cuenta y como puedan te abren un procedimiento penal y lo pagas. Lo cual pues parece lógico en un Estado de Derecho, pero no parece lógico que quienes causan un daño tremendo a las arcas públicas, quienes se ríen de todos los ciudadanos y de todos los contribuyentes, estén paseando libremente por los platós de televisión, por las calles, se sigan presentando a las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, es un verdadero problema el de la corrupción que no se quiere atajar con las medidas contundentes que habría que atajarse, que en primer lugar es modificando el Código Penal, ya digo, para que tenga una responsabilidad penal unida a la devolución de las cantidades económicas, y segundo, debería estar unido a otras medidas como es, por ejemplo, modificar la ley de contratos del Estado para que sea de una transparencia tan absoluta que no se puedan llegar a los enjuagues que hay
con todos los partidos políticos que han buscado en la contratación pública pues la financiación de sus partidos o las corruptelas personales. Bueno, pues en esto precisamente estamos al principio del programa, lo que estás comentando. Con nosotros entró un consejero del Cabildo de Tenerife en la oposición que nos ha contado en rigurosa primicia una denuncia hoy mismo ante la Fiscalía Anticorrupción precisamente por esta vulneración en las contrataciones, adjudicaciones a dedo, y esto ya también se encuentra judicializado en Tenerife. A ver si os vemos por canales también a vuestro partido. Ya sé que habéis estado en Valencia, en Murcia, en diferentes ciudades con éxito de convocatoria, preparándose evidentemente para las próximas elecciones, y hablaste algo también de un tema muy importante que es la seguridad de los españoles. Con nosotros atentamente te está escuchando Alejandro Lyon. Como sabes, él es miembro de Jusapol, es una persona no solamente comprometida con la Policía Nacional, con la seguridad ciudadana, con Jusapol, con esta asociación en la reivindicación por la equiparación ya, sino que además ha sido sancionado justamente en la mañana de la moción de censura contra Mariano Rajoy, todavía desde la Secretaría de Estado de Seguridad, que era José Antonio Nieto, el anterior secretario de Estado, pues desde este área se estaba sancionando a esta persona. Es decir, en plena moción de censura todavía el Partido Popular tenía tiempo para firmar alguna que otra sancioncilla contra policías que son honestos, como es el caso de Alejandro Lyon. Nosotros vimos en la manifestación del 20 de enero en Barcelona, que fue multitudinaria. Como recuerdas, Javier, había 160.000 personas, sus familias apoyando, medios de comunicación. La sociedad saltó a la calle por esta equiparación. Al final se firma un aumento salarial encubierto, realmente no es equiparación. Ciudadanos también, que se subía al carro, luego se bajó porque finalmente aprobó los presupuestos de Mariano Rajoy e incumplió esa promesa de que si no había equiparación no aprobarían presupuestos. Al final tampoco Ciudadanos cumplió con esta palabra. Vosotros habéis apoyado siempre esta equiparación. Te he visto en casi todas las manifestaciones. Quisiera decir que Alejandro, que es un buen amigo y un gran policía, he tenido la suerte de poder recorrer con él muchos kilómetros en muchas ciudades y calles de toda España, representando lo que han representado, uno de los mayores ejemplos de compromiso y de lealtad, y además la satisfacción de ver unidos al Cuerpo Nacional de la Policía y a la Guardia Civil en una justísima reivindicación. Es inaceptable que España les haya tratado de una manera tan injusta, digo los gobiernos de España, no el pueblo español, que siempre hemos reconocido su sacrificio, sino que los distintos gobiernos hayan dado la espalda a quienes lo han dado todo absolutamente, quienes han llevado la mayor lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo, poniendo su profesionalidad, su trabajo y sus vidas, y que después estemos teniendo que ver que otras policías autonómicas hayan tenido unos sueldos muy superiores por el mismo trabajo que estaba haciendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, o incluso menos en cuanto a la responsabilidad y al riesgo, y que en cambio se haya tratado de manera tan injusta. Y esa reivindicación la vamos a seguir manteniendo hasta que sea una realidad. Nosotros, y con eso termino, nosotros no pedimos maquillajes electorales como han pedido otros, ni subidas a largo plazo por cuotas. Nosotros pedimos que haya una ley de retribución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que garantice por ley y además de manera clarísima que a igual trabajo debe haber igual retribución, y que especialmente Policía Nacional y Guardia Civil tienen que tener una retribución digna por el altísimo servicio que prestan todos los días a los españoles, con lealtad, con profesionalidad y con entrega. Entonces entiendo que la postura de Vox sigue siendo apoyar esta equiparación salarial, a pesar de que los otros partidos se han descolgado. Es verdad que Jusapol se ha reunido en el Senado esta semana, otra vez con todas las fuerzas políticas, parece que siguen apoyando, pero yo sinceramente, Javier, entre tú y yo que nos están escuchando, Alejandro Lyon, Jusapol y nuestros oyentes, hasta que no lo vea firmado de verdad esta equiparación salarial, que por cierto, Pedro Sánchez prometió 1.800 millones de euros cuando no era presidente, más allá de los 1.500 millones de euros que se solicitaban por una equiparación real, imagínate 1.800 euros. Vamos a ver si con el Partido Socialista. Si no, sé que de cerca tendrá Vox exigiéndole esta responsabilidad política, esta promesa que en su día hizo Pedro Sánchez. Nosotros cuando entremos en el Congreso de los Diputados, que vamos a entrar sin ningún lugar a dudas en las próximas elecciones, todas las semanas vamos a presentar un calendario de iniciativas, de propuestas legislativas, proposiciones no de ley. Una de ellas va a ser precisamente una ley de retribución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y alguien dirá, bueno, pero ustedes no la van a poder aprobar, no van a tener diputados suficientes. Es verdad, pero nosotros vamos a cumplir con nuestro deber y con nuestro compromiso porque creemos en ello. La presentaremos y votaremos a favor de ella. Tendrán que ser otros, y estoy pensando en Ciudadanos, en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en Podemos y todos los que se les llena la boca electoralmente, los que tendrán que decir si ponen su voto o no a esa ley. No queremos promesas electorales que son, en definitiva, azucarillos que se disuelven después de las elecciones. Queremos que haya un reconocimiento por ley
de algo tan básico y elemental que no tendría que estarse pidiendo, que es que a igual trabajo tiene que haber igual retribución y sobre todo, repito, con Policía Nacional y Guardia Civil, que creo que han demostrado hasta la saciedad ser merecedores de una retribución digna. La dignidad de sus salarios, la dignidad de su retribución jamás puede entrar en el juego político, debería estar por encima de las siglas, por encima de los partidos. Son ese tipo de cuestiones donde debería haber una unanimidad absoluta, pero en esta España, donde tanta miseria moral hay, pues tenemos que ver estas cosas, que quienes lo han dado todo luego hayan recibido el peor trato. Pues parafraseando a vuestro líder de Vox, Santiago Abascal, queremos que los partidos dejen de jugar con el futuro de España en pactos infames con quienes quieren romperla. Exigimos elecciones. Te está escuchando Jandro Lillon. Si te parece, Javier, te voy a cruzar con Jandro en antena, que te está escuchando muy atento. Buenas tardes, Jandro Lillon, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo primero, agradecerte que me dejes aquí hablar y más juntarme con un grande como es Javier Ortega, que le tengo mucho cariño, él lo sabe ya también. Por supuesto, sin desmerecerle presente, María Montero, que igualmente te daría un abrazo también porque estás muy lejos. Un placer. Y ya Jenner, que además también es mostoleño, y por lo que hay que animar a todo el mundo que vaya a Valladolid mañana a esa manifestación que tienen 45 investidos. Así que, ahora, aquí estamos. Bueno, pues cuéntanos, tienes a Javier Ortega al otro lado, te están escuchando los oyentes. Vamos a ir por partes, pero una de las partes dolorosas de ser Policía Nacional, ser sancionado por ejercer el artículo 20 de la Constitución Española, libertad de expresión, por pedir la equiparación, fuiste sancionado el mismo día en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Imagino que esto te sentó como un jarro de agua fría, a ti y a tus compañeros. Bueno, vamos a ver, mis compañeros, además de las Rozas, con el que tengo bastante trato, ya me avisaron de ello. Ya dijeron que habían tenido algún evento con Antonio, entonces me comentaron que el secretario ya me tenía un poquito de manía, seguramente antes de irse me iba a sancionar. Así fue, o sea, directamente es lo que hizo. 10 minutos antes de la votación por la censura, pues me cayó el expediente en secretaría y la verdad es que descoloca un poquito, ¿no? Y además te voy a pedir el favor de leerlo, fíjate, es una falta grave tipificada en el artículo 8.a de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario, y dice lo siguiente: la grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. Pero es que se me sanciona por un vídeo en el que yo estoy delante de mi recreativa, fuera del servicio, y es verdad que yo hablo soezmente dentro de lo que hago un personaje, dentro de mi canal de YouTube, ¿no? Siempre estoy hablando un poquito soezmente para llegar un poquito a más público, no solamente al tema policial. Y luego lo que pasa es que también continúa esto diciendo: o cuando cause descrédito notorio a la institución policial. Sí, pero es que en ese momento, pues yo es verdad que digo lo de chupa del frasco carrasco, señor Zoido, ¿no? Pero es que él es un cargo político. No estoy hablando ni descreditando a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. Por lo tanto, antes de irse, se me sanciona, pues como para dar ese golpe de efecto, como diciendo: cuidado, calladitos, un poquito de miedo aquí, Jusapol, callaros ya, porque estáis haciendo, sobre todo esta sanción que se me ha puesto es para intentar callar al resto de los compañeros que vienen detrás y por supuesto, no olvidarnos nunca de mi amigo Chema, que le tiene que caer otra sanción también de 15 días. Y lo único que pasa es que, gracias a Dios, él es representante sindical de Jupol y, claro, su expediente tiene que entrar al Consejo de la Policía. ¿Pero quiénes son los que están gobernando ahora mismo el Consejo de la Policía? Pues los corruptos amigos del PP. Así que no se va a librar ni para atrás. Ya estamos haciendo un fondo para cumplirlo también. Bueno, suspensión de empleo y sueldo, 15 días, nada más y nada menos, pero que sí que gracias a la solidaridad de los compañeros, pues os están apoyando también a ti, a tu familia, a tu mujer y a tus hijos, que desde aquí les saludamos, pues con fondos privados para ayudaros a pasar este trance. Javier Ortega, como eres abogado y estás escuchando la lectura del expediente, me gustaría que hicieras una valoración aquí en directo en antena, pero además voy a recordar un titular de hoy, que es Celia Villalobos diciendo respecto a Masín Huerta: quien nace cochino muere lechón. Es decir, si a Jandro Lillon le expedientan por decir esta frase que acaba de comentar, y sin embargo Celia Villalobos no va a ser expedientada por referirse a un exministro. Pues esto vuelve al comentario que hacíamos antes, esa doble vara de medir, esa desproporcionalidad absoluta en todos los terrenos. Hay personajes, porque no quiero calificarlos de otra manera, que están al frente de una institución, como puede ser la Generalidad, que nos han llamado miserables,
a todos los españoles con los peores calificativos, pero parece que sí pueden asumir un cargo público. Estamos viendo las mayores aberraciones en responsables políticos y no pasa nada, pero que no se le ocurra a un policía nacional criticar al ministro de Interior con algo que además creo que tampoco es tan hiriente, es decir, al final es una forma, vamos a decir, la jocosa de tratar un asunto grave, que es lo que hace Jandro en sus vídeos, pero que al final inmediatamente actúan con una celeridad en cuanto a la hora de abrir expedientes. Es verdad lo que decía Jandro, no están buscando otra cosa que el callarles la voz, el amedrentarles, el que los 4 sindicatos policiales que han vivido durante décadas y décadas de privilegios, han vivido de embajadas, han vivido de subidas de cuotas, de no trabajar, de estar liberados, pues han visto que ha llegado con fuerza la inmensa mayoría de los policías de los guardias civiles a cantar las 40, a decir las cosas que no han sabido ellos jamás defender y por tanto han intentado, igual que a Jandro, a algunos otros, expedientarlos a ver si se callan. Yo creo que han pinchado en hueso, no lo van a conseguir. La solidaridad de los policías yo creo que va a estar por encima de las sanciones y que van a seguir en su lucha y yo les animo a que lo hagan. Y en lo que podamos ayudarles como partido político, desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista incluso jurídico, lo vamos a hacer porque se lo merecen, porque son nuestra policía, nuestra Guardia Civil. Así que lo que yo le animo a Jandro es a que se mantenga firme. Eso no es una sanción, no es una mancha en un expediente, eso es una medalla por haber defendido con dignidad sus derechos, que no es otra cosa que defender a sus compañeros. Nos quedamos con este titular. Javier Ortega, secretario de Vox, gracias por estar con nosotros.